en nuestro caso era más discriminación, ¿no? Discriminación por ser moreno, por tener este nombre, por ser vegetariano. Donde yo más aprendía ciencia era cuando yo estaba en el laboratorio experimentando. Donde más yo lo pasaba bien era cuando estaba en el laboratorio experimentando, no en las clases teóricas. Me tocó ir a visitar algunos colegios y en esos colegios yo iba y veía la motivación de los estudiantes, pero no habían laboratorios. Y si es que habían laboratorios, estaban como cerrados con llave y nadie los utilizaba. Y yo decía, ¿pero cómo? Siempre fui muy estudiosa. O sea, me he leído todos los libros que te puedas imaginar, he escuchado todos los podcasts que te puedas... O sea, yo subo cerro, estoy escuchando un podcast, estoy en el gimnasio, estoy escuchando un podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes con Propósito. Soy Gianfranco Arrigoni y hoy tenemos una tremenda invitada y una gran líder inspiradora, Komal Dadlani. Komal es bioquímica de formación y emprendedora de corazón. Cofundadora y CEO de Lab4U, fundada en el 2013, hace mucho tiempo. Una startup que busca democratizar el acceso a la educación científica, convirtiéndola en teléfonos móviles, en laboratorio para estudiantes de todo el mundo. Fue la primera chilena en ganar un premio internacional de emprendimiento femenino en el año 2015, entregado por Cartier y el Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad. También reconocida por el MIT, el Foro Económico Mundial y múltiples organizaciones internacionales por su trabajo en innovación educativa, y es una voz muy potente en temas de ciencia, tecnología, inclusión y liderazgo con propósito. Komal, muy bienvenida a un nuevo capítulo de Líderes con Propósito. Muchas gracias a ti por la invitación, feliz de estar acá. Komal, cuéntanos un poco de tu familia. Naciste en Arica, hija de inmigrantes. Cuéntanos un poco de dónde vienes tú. Sí, como bien dices, nací en Arica, en el norte de Chile, y hija de inmigrantes indios, de la India. O sea, mi papá y mi mamá, ambos de India. Mi papá es el que primero llegó a Chile. O sea, mi mamá después llegó casada, ¿no? Mi papá llegó a Punta Arenas. Así, viste que la zona franca en Iquique, en Punta Arenas, la Sofri, todo es un tema importante para muchos inmigrantes. Entonces llegó a trabajar con una familia en Punta Arenas, hizo de todo, o sea, en bodega, venta, administración. O sea, como una persona joven de India que vino a buscar oportunidades, como con pequeños budget del bolsillo, con la maleta y sueños. Esa fue la historia de mi papá que emigró. O sea, para mí la inmigración es como un emprendimiento de vida, ¿no? Uno se va al vacío sin saber lo que va a pasar. Y él llegó a India, luego lo llama a mi abuela y le dice, ya tengo tu esposa, ya estás grande, te tienes que casar. Entonces el matrimonio arreglado, se va a India, se casa con mi mamá y la trae, en vez de a Punta Arenas, la lleva a Arica. Entonces se aleja de Punta Arenas y dice, voy a Arica. ¿Y por qué decidió ese cambio? No, yo creo que puede ser el clima, puede ser las oportunidades, o sea, hay como muchos factores ahí. Él se independizó de la empresa en la que estaba trabajando, en los locales, vendían de todo, o sea, es como, estamos hablando de los 80, ¿no? Y va a Arica y se independiza y tenía su local, también vendía de todo, como buen comerciante del norte, y se llevó a mi mamá de India, y a mi mamá le habían dicho, estas eran las Américas, ¿no? Y mi mamá llega a Arica y venía de una ciudad grande que es Jaipur, como palacio, elefante, ¿no? Y llega a Arica y dice, a mí me habían dicho que eran las Américas. ¿No? Y ahí nací yo y mi hermano menor. Dos hermanos. Sí. ¿Y ahí estuviste toda tu infancia en Arica? Estuve como hasta los 6, 7 años. Y ahí mi mamá se da cuenta, para las familias indias el inglés es muy importante, como India, colonia británica, los estudios, la ciencia, la matemática, la ingeniería. O sea, para los gringos le dicen como Tiger Mom, como muy académico, y que el progreso de una familia clase media es a través de la educación y a través de aprender inglés. Entonces ella se dio cuenta que en Arica, estábamos en los colegios ahí y demás, no iba a tener lo que ella quería para mí y para mi hermano, y creo que hasta amenaza a mi papá y le dice, oye, o me llevo los niños a India o nos vamos de Arica, pero los niños no van a crecer y aprender inglés acá. Y para ella eso era algo importante, la educación era importante. Y es cuando mi papá dice, no te los lleves a India. Nos mudamos a Santiago y buscamos oportunidades en Santiago. Y ahí te viniste con 6 años, más o menos, claro, a Santiago. 6, 7 años, sí. ¿Cómo fue el tema del colegio?
El colegio, claro, primero nos costó encontrar colegio acá. Los colegios privados son caros. Sí. O sea, la educación en Chile es cara, tiene muchos desafíos. Yo hoy día me dedico a la educación y sé lo desafiante que es, ¿no? Fue muy difícil para ellos buscar, de acuerdo al presupuesto y las oportunidades y demás. Imagínate, familia inmigrante, clase media, luchando para salir adelante. Y encontraron un colegio y yo creo que para mí y para mi hermano, podemos decir, más para mí, que fueron momentos difíciles como somos pocos indios en Chile, la inmigración no es bien vista. Si tú eres de India, no eres un expat, eres migrante, ¿no? No eres extranjero. Si eres blanco, eres extranjero, pero si eres moreno, eres inmigrante. Entonces pasamos por mucha como discriminación en el colegio, o sea, mucho bullying en el colegio por ser de origen indio, por ser hindú. ¿Cómo lo manejaste en su momento? Porque hoy en día se ve más en... Que antes no se le decía bullying. Sí, se decía así. Como era más, en nuestro caso, era más discriminación, ¿no? Discriminación por ser moreno, por tener este nombre, por ser vegetariano. Hoy día soy vegana con orgullo y hasta como que las notas de prensa sale que me preguntan qué como y digo soy vegana. O sea, como que es súper como más popular y más cool hoy día que antes que por religión ser vegetariano, ¿no? Entonces era bien mal visto y color de piel, nombre, o sea, los niños pueden ser muy crueles con la discriminación y el bullying. Yo siempre agradezco cuando conozco gente vegana porque así me queda más carne para mí. Me encantan los asados, así que... Te doy todo, amigo. Todo, sí, yo hago el offset del carbon footprint. Y claro, y ahí en los colegios, pues claro, ¿cómo lo manejaste tú? Porque tú dijiste que te tocó esta como discriminación más a ti que a tu hermano. ¿Cómo lo manejaste tú? ¿Lo conversabas con tu papá? Yo ¿Te lo recuerdo, guardabas tú? No, yo recuerdo momentos que le decía a mi mamá que no quería ir al colegio. O sea, yo lo sufrí. Como no voy a ir al colegio, no quiero ir. Y mi mamá y mi papá siempre como muy... Yo podía ver el esfuerzo que hacían por como mandarnos a un colegio privado, ¿no? Como el esfuerzo económico que hacían. Y yo creo que uno con el tiempo se toma la responsabilidad y fue como, ok, si esto es lo que hay y no va a haber un cambio, yo creo que no sé qué habrá sido, como en mí fue como, ok, entonces me voy a enfocar en lo académico, ¿no? Voy a hacer que me vaya muy bien y que me pidan prestado los cuadernos. Sí, pues, ¿no? claro. Claro, como entonces me enfoqué mucho más en lo académico y puedo decir que para poder defenderme y poder hablar, porque yo era muy tímida, o sea... Yo hoy día estoy grabando un podcast, no sueno tímida, pero yo era muy tímida. O sea, a mí me costaba mucho poder expresarme. Era la niña piola que se sentaba y no hablaba con nadie y que trataban mal y que discriminaban con una o dos amigas que en el patio del colegio, en vez de ir al patio a jugar, íbamos a la biblioteca a leer. Claro. O sea, éramos como esas nerds. Y recuerdo que me metí a la sociedad de debates para poder aprender a hablar en público y para poder debatir cuando me discriminaban y cuando me molestaban, porque no me sabía defender. Entonces era como, no sé defenderme, no sé, como si me vienen a molestar y si me vienen a, no sé, en un cumpleaños me obligaban a comer un pan con jamón sabiendo que yo era vegetariana, ¿no? Sí, como de niños crueles, ¿no? Si yo lo pasé muy mal en el colegio. Entonces, para buscar una manera de defenderme fue como, ok, vi la oportunidad de ir a la sociedad de debates en el colegio y me metí para aprender a defenderme y fue, creo que un gran paso para poder expresarme, para poder meterme en lo académico. Me fue bien en lo académico y así como que había como un antes y un después, ¿no? Interesante, como un problema o algo que te estaba afectando lo tomaste como una oportunidad. Y al final, a esa edad, decir, oye, ¿cómo me preparo para defenderme? Pero claro, el objetivo era no pasarla mal, sí, ¿no? Como uno cuando es chico no se imagina, ¿no? Claro, todo no, lo que como te ayuda. Que tampoco iba, como que no era común ir al psicólogo, yo no iba al psicólogo, era como, esto es lo que hay, como, deal with it. Estamos pagando caro por un colegio, inmigrantes, clase media, como... entonces, era lo que había. O sea, it is what it is.
¿no? Y cuando chico uno no lo piensa. Ahora como mirando hacia atrás, uno conecta los puntos y se da cuenta de lo que hizo y lo que no hizo. Pero en ese minuto era como odié el colegio, ¿no? Sí. Y hoy día estoy muy agradecida porque la persona que soy hoy día, la empatía que tengo hoy día, la visión que tengo hoy día, es por todos los problemas que tuve en el pasado. Sí, le debería agradecer a esos compañeros malos, Sí. malos que al final te formaron para todo lo que has logrado hasta ahora. Así que... Claro. Y después de ahí del colegio, De- bioquímica, ¿cómo llegaste a estudiar algo? Claro, en el colegio siempre me interesó la ciencia, Ya. como me enfoqué mucho en lo académico, la historia de los científicos, Watson y Crick, que descubrieron el DNA y luego que no le dieron su nombre a Rosalind Franklin. Era como todo, y como todo el mundo de la biotecnología que estaba apareciendo, la secuenciación genética, todo el mundo de la biotecnología y la bioquímica, y en Chile había muy poco, poco, y supe y leí de científicos chilenos que estaban en el mundo de la biotecnología, por ejemplo, Pablo Valenzuela, Bernardita Méndez, que padres y madres de la biotecnología en Chile, que habían traído la biotecnología y el progreso de la biotecnología en Chile, y yo dije, bueno, este es mi camino, ¿no? Y mi familia también apoyando a como queremos que vayas a la universidad y que saques adelante a la familia india como que tienes que ser o ingeniera o científica o como una carrera que te guste, y siempre tuve mucho apoyo, eso sí, de la familia. Y entré a bioquímica sabiendo de las historias de otros bioquímicos chilenos e internacionales que habían hecho algo por la humanidad. ¿Y ahí cómo Sí. fue tu trayecto ahí en la universidad? Ahí ya cambia un Sí, poco. no, Es muy distinto al colegio. y elegí la Universidad de Chile porque sabía que era una mente abierta, diversa, personas de todo Chile, como quería llegar a un ambiente donde no se me discriminara por el color de piel o por el nombre, Sí. y que me sirviera para seguir creciendo y haciendo lo que yo hago, con mucha pasión. Y decíamos, en bioquímica, 1000 carreras, 1000 destinos. Te puedes dedicar a lo clínico, te puedes dedicar a la biotecnología, te puedes dedicar a biocombustible. Hice prácticas en nanobiotecnología, trabajé en un microscopio fuerza atómica, y luego me fui a la Fundación Ciencia y Vida, que estaba en Andes Biotechnology, que estaban trabajando en RNAs mitocondriales no codificantes. O sea, como que pasé por toda esa parte como académica, de experiencias de laboratorios y de grupos de investigación fascinantes. Aprendí muchísimo. Y durante la carrera en la Universidad de Chile, también me tocó vivir como aha moments, donde yo más aprendía ciencia era cuando yo estaba en el laboratorio experimentando. Donde más yo lo pasaba bien era cuando estaba en el laboratorio experimentando, no en las clases teóricas. Y ahí fue cuando en la misma universidad decíamos, ok, invitemos a jóvenes de colegios a la universidad, y estamos hablando de una universidad pública, bien diversa, conociendo las realidades del país, y invitábamos a estudiantes de distintas partes de Santiago a los laboratorios de la universidad para que puedan experimentar, y luego nos invitaban a sus colegios, y me tocó ir a visitar algunos colegios, y en esos colegios yo iba y veía la motivación de los estudiantes, pero no habían laboratorios. Y si es que habían laboratorios, estaban como cerrados con llave y nadie los utilizaba. Y yo decía, ¿pero cómo? Si la parte más entretenida y la que uno logra aprendizaje profundo en ciencia es en los laboratorios a través de la experimentación, y uno aprende haciendo. Y entonces siempre tuve esa inquietud como social, del mundo del laboratorio, y llevar la experimentación a las masas. Y claro, no puedes invitar a todos los estudiantes a los laboratorios de la universidad. Entonces siempre estuve con esa inquietud de querer hacer algo en el mundo de democratizar el acceso al laboratorio y de masificar el acceso al aprendizaje a través del laboratorio. En ese entonces no sabía qué, pero esa era como una inquietud que yo tenía. Cuando fui a hacer mi tesis a Andes Biotechnologies,
estaba trabajando en diagnóstico molecular porque al mismo tiempo mi mamá estaba pasando por un cáncer terminal y quería ver diagnóstico molecular para cáncer preventivo, RNAs mitocondriales no codificantes, por eso también me motivó el tema de Andes Biotechnology. Y mi mamá falleció y ahí... ¿Qué año? Fue el 2013. 2013. Sí. Mi mamá falleció y yo estaba con mucha frustración interna de que no basta con tener muchas comals aquí en el laboratorio solucionando, o una comal en el laboratorio tratando de solucionar los problemas de cáncer, diagnóstico molecular o cambio climático, lo que sea. Necesitas a muchas personas con un real entendimiento de la ciencia que realmente quieran solucionar los problemas de la humanidad y los problemas del país. Y así es cuando esa frustración y ese como dolor hizo que participara yo de un Startup Weekend. Vi en la universidad un cartel que decía Startup Weekend, Change the World in 54 Hours. Yo pensé que me iban a enseñar a cambiar el mundo en 54 horas, pero fui a ese evento y conocí a Álvaro José Peralta, mi socio. ¿Y dónde era ese evento? En la Universidad de Chile. Ahí mismo, adentro. Claro, era en la Facultad de Economía, yo estaba en la Facultad de Ciencia, pero era organizado por como emprendedores extranjeros que venían por un programa que se llamaba Algo Como Startup Chile, que en esa época yo no sabía lo que era. Claro. Algo Como Corfo, que auspiciaba a estos emprendedores internacionales a venir a hacer eventos porque estaban obligados a fomentar el emprendimiento, porque si no Corfo no les daba la plata. Entonces unos gringos organizaron un evento que se llamaba Startup Weekend y en la Universidad de Chile fue como con unos otros de la universidad, fue como vamos, compañeros de la U, como que ya vamos y hagamos algo. Y ahí me pidieron que presentara un problema. Y dije, mira, un problema que yo conozco, además de todos mis problemas emocionales, como un problema que conozco es la falta de laboratorio en los colegios, que yo lo he visto, lo he vivido, en carne propia, y dije, eso es un problema. Y ahí se acerca un ingeniero colombiano que estaba haciendo su magíster en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería, en Bochef, y dijo, yo me puedo unir a tu grupo y hacemos algo el fin de semana. Entonces, así parte una idea en papel, con una idea pero así de fin de semana, como Red Bull y pizza, que hoy día no como y no tomo, pero Red Bull y pizza con auspicios de estos gringos y Startup Chile, parte del App for You. ¿Y ahí quiénes partieron? ¿Partiste tú? ¿Con qué otros socios? En ese programa de Startup Weekend éramos como 8 personas. ¿Ya? Y un mentor de Microsoft, gran amigo y gran advisor nuestro y miembro del directorio hoy día, que ya no está en Microsoft, pero Hans Nevarich, él nos dice, no, es que ustedes no, somos 8, no, si somos 8 socios, somos 8 del grupo. Me decía, no, de aquí van a quedar 1 o 2, ¿no? Y tenía razón. De esos 8, al final los que se motivaron a seguir éramos 4, ¿no? Y luego fuimos 3, y luego 2, y hoy día estoy yo en la operación principal. O sea, como que era cierto eso. ¿Y esos cambios de 8, 4, 3? Mira, era un evento de fin de semana, como fue fácil llegar a los 4. Ya. Como que los que después del fin de semana... el fin de semana había un premio, ¿no? Te ganas como una Kinect y una hora de mentoría con el director ejecutivo de Startup Chile en ese entonces, Horacio Melo. Nosotros no ganamos el primer lugar, ganamos el tercer lugar. Y ahí estaba Wilson Pais de jurado y no nos dio el primer lugar, nos dio el tercer lugar. Y era como, oye, tenemos una buena idea. Y en ese entonces nuestra idea era equipamiento de laboratorio de bajo costo. Ya, para poder llegar a más... Claro, era equipamiento de laboratorio de bajo costo y con mi socio Álvaro que quería como conectarlo con una experiencia con el celular, con la data. O sea, como que de un Arduino fuera la data al celular, pero no era lo que es hoy día la App for You, sino que era una idea de universidad. Y ahí los mismos gringos y los mismos de Startup Chile nos decían, oye, ustedes deberían aplicar a Startup Chile. Y no, nosotros estamos en la universidad terminando el magíster, o sea, éramos estudiantes universitarios del magíster. No, ¿cómo vamos a postular? No, sí, mira, graban un video, literal, con el celular, en el laboratorio de la universidad, grabamos un video, rellenamos el formulario y quedamos. O sea, piensa, 20 millones de pesos
para estudiantes, como que de bioquímica, ingeniería, sin saber nada de emprendimiento, pero con una pasión y una idea de querer solucionar los problemas de la educación científica, porque 80% de los colegios de Latinoamérica no tienen laboratorio y queríamos democratizar la educación científica, ¿no? Antes tampoco se le llamaba educación STEM, eso fue como un movimiento más gringo que empezó, sino que era educación científica. Queríamos democratizar la educación científica, que todos puedan tener un laboratorio de bolsillo y un laboratorio de bajo costo. Y postulamos a Startup Chile, quedamos, y luego al mes de Startup Chile nos damos cuenta que no servimos para nada. Y si piensa, unos cabros de 23, 24 años. Ahí eran los 4. Éramos 4, sí, éramos los 4 y yo fui como la principal solo porque sabía hablar inglés. Como que había que presentar en inglés, pero no es que yo haya sido designada la CEO, era porque, tú cachai inglés, ya, ponte tú como team leader con los correos personales, onda. Sí, como @Gmail. Claro, @Gmail, que todavía me llegan los correos de Startup Chile al @Gmail. Ya, creemos un dominio, lafrio.cl, no, es que no está el .com, ya, .co nomás, como no importa la M. Porque estaban como dando créditos de GoDaddy, de .go. Éramos cabros que no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero teníamos mucha pasión y mucho interés de querer solucionar los problemas de la educación científica. Hablaban de VC y Angel, yo decía, ¿qué fórmula química es VC? Como que no entendíamos nada. Y entramos al primer mes de Startup Chile, no habíamos hecho casi nada, y como que estábamos figuring it out, ¿no? Y yo voy a donde Horacio Melo. De estos 4 socios, uno dice que no, o sea, que yo me voy a dedicar a la tesis, no, chao. Y otro dice, no, yo voy a estar más part-time, pero ustedes denle no va. Y yo como, ¿pero cómo? Además, yo soy la team leader, firmé con Corfo esto, como... Y luego mi otro socio dice, ya, yo te acompaño y vamos a lo de Startup Chile, que era una obligación fiduciaria al final con el gobierno. No teníamos ni constituida no teníamos nada. Y después, al mes, fue como, no, esto no está pasando. Yo tengo que terminar mi tesis, tú tienes que terminar tu tesis. Yo estoy con la beca CONICET, me la van a quitar. En el laboratorio nadie se ha enterado que estoy haciendo esto part-time. O sea, no, como que esto no va a resultar. Yo iba al laboratorio a las 7 de la mañana para incubar las muestras, para luego irme a la reunión de Startup Chile a las 9 de la mañana. O sea, no iba a resultar esto. Entonces yo voy... Ahora soy Melo, que era ese entonces el director ejecutivo, y le dije, ¿sabes que esto no va a resultar? ¿No? Esto, les devolvemos la plata, como que creo que gracias, pero esto no va a resultar. Y él, y recuerdo muy bien esa conversación, él dice, yo creo, y yo le dije, creo que se equivocaron en elegirnos. ¿No? Claro, ¿no? Pasando el problema de ellos. Claro, ustedes se equivocaron en elegirnos, esto no va a resultar. Esto es... yo además estaba con un luto familiar, o sea, ¿no? Esto no va a resultar. Y él me dice, Comal, creo que no nos equivocamos, tienes 5 meses para demostrarlo. Te la devolvió. Y me la devolvió. Y fue como, holy cow, aquí algo tenemos que hacer. Y como que hablé con Álvaro y fue como, ya, démosle, o sea, tratemos de dar lo mejor que podemos. Y prototipamos lo que podíamos prototipar. Y no nos resultó mucho porque teníamos un prototipo horrible que los estudiantes nos tiraban en la cara, como, esto no lo voy a hacer. O sea, era una cosa muy sencilla, muy básica. Y luego quedamos en Social Lab, que era como otra aceleradora social, y empezamos a hacer unos pilotos en algunos colegios con algunos profes motivados. No entendían lo que estábamos haciendo, celulares, y había un desafío técnico, o sea, utilizar el acelerómetro del celular para experimentar, como, ¿qué es eso? Como la cámara para calcular concentración. Estábamos en el laboratorio haciendo pruebas, o sea, no era un producto, era como muchos features en formato prototipo. Y al final de Startup Chile, Social Lab, fue como, oye, para continuar con el desarrollo, que es algo tecnológico que necesita más desarrollo, ¿por qué no postulan a otros fondos concursables con Social Lab y otros? Y ahí se enteran en el laboratorio que yo ya estaba en esto, ¿no?
Y yo como, me van a despedir del laboratorio, me voy a quedar sin la beca CONICET y no voy a poder terminar la tesis y van a saber que estoy ocupando el wifi del laboratorio y la impresora del laboratorio, ¿no? Y ahí se enteran algunos de la Fundación Ciencia de Vida y me dicen, oye, el directorio tiene que saber, tienes que presentarle esto a Pablo Valenzuela y al directorio de la fundación. Yo, no, me van a despedir, ¿no? Y aparte que Pablo Valenzuela era como el jefe de mi jefe, de mi jefe, de mi jefe en el laboratorio, claro, ¿no? Claro. Como que profe Pablo, ¿no? Y me agendan una cita con el directorio y ahí estaba profe Pablo y yo estoy ahí con mi delantal, el computador, un prototipo. Teníamos una caja de cartón con un lente como para un microscopio con el celular, con unas muestras. O sea, era como lo más... Todavía tengo esa cajita prototipo con una pila, con un cable. O sea, no era de inicio. Éramos prototipo y un PowerPoint. Eso era todo lo que éramos, ¿no? Y algunas pruebas que habían fallado. Y él me dice, mira, tengo poco tiempo, estoy con unas llamadas con Berkeley, no sé qué, pero tú presenta nomás y voy a estar atendiendo entre mis llamadas. Y yo, bueno, ya, que sea, ¿no? Yo conecto el computador, la pantalla, ¿no? Y empiezo. Fue él nomás, no fue todo el directorio. No, estaba el directorio, pero él era como, era la persona principal. Él dijo, entra y preséntale al resto, ¿no? Yo ya, perfecto, le presento al resto y él escucha y yo le digo, no, es que tenemos que revolucionar la educación científica. Y él dice, es que eso es lo que necesita Chile. Y después se olvidó de su llamada de Berkeley, ¿no? Como que empieza a preguntar más y luego me pregunta, bueno, ¿y cuánto capital estás levantando? Y yo... ¿Levantar qué? Y yo era como, sí, es que estamos con un Corfo y un proyecto concursable, y como que le digo montos muy sencillos y básicos. Me dice, no, es que esto tienen que involucrarme. Mira, yo tengo una junta mañana con este fondo, que soy aportante a este fondo, unos fondos antiguos de Venture Capital, ¿no? Que tienen plata para tecnología. Ven mañana y te cuento cómo me va. Yo, ya, bueno. Una cabra de 23 años con su delantal, así. Voy al día siguiente, le toco la puerta y con el delantal lo planché, ¿no? Limpiecito. Profe, ¿cómo le fue? No, malo, no tienen plata solo para follow-ons. Pero a ver, ¿cuánto necesita? Yo le doy un monto y saca una chequera de su cartera, de su bolso y me escribe un cheque y me lo pasa. Y yo... pero profe, tenemos que firmar algo. No, que los abogados se ocupen de eso. Y ese fue el primer cheque de inversión ángel que recibimos para una empresa que no estaba constituida, que no tenía cuenta en dólares, pero era... Y ahí procedimos a constituir, a abrir la cuenta. ¿Y eso qué año fue? Eso fue el 2014. 2014. Eso fue el 2014, PowerPoint. Cabros, chicos, con mucha pasión y mucha energía que seguimos teniendo, pero no sabíamos un poco lo que nos estábamos metiendo y teníamos mucha responsabilidad de que esto resultara. Y invertimos en el producto y lanzamos productos de calidad y convertimos el celular en un laboratorio usando los sensores del celular, desarrollamos un colorímetro digital, lanzamos una patente que yo pensé que se iba a demorar 2 meses, se ha demorado como 4 años. Tenemos otra patent pending que recién ahora, después de como 3 años, 4 años, nos han dado respuestas para algunas reivindicaciones, como que todo el tema de propiedad intelectual y todo el tema de desarrollo tomó mucho más tiempo del que uno espera. Y las pruebas en terreno también nos dijeron mucho. No hemos caído mucho y nos hemos demorado mucho por el desafío del tecnológico, por el desafío pedagógico y por el desafío del modelo de implementación en educación. Perdón, casi rompo tu micrófono. Perdón. Oye, Comal, y te saltaste harto tiempo así rápido, de manera rápida. Una vez que te pasaron ese cheque, ¿cómo fue cuando volviste a tus socios? ¿Qué les dijiste? Bueno, ¿estaban tus socios ahí en la presentación? ¿Fuiste sola? Fui sola, sí, fui sola. Había un chico que había recién entrado como a trabajar con lo de Startup Chile, pero sí, fui sola. Habíamos invitado a un practicante como socio, entró como práctica y luego entró como a ayudarnos y pasó a ser uno de los socios. Como que
tratando de conectar los puntos. Claro, entró como socio, pero yo estaba más sola en ese pitch. Y fue como, no, chicos, tenemos que roll up our sleeves y darle, ¿no? Y empezamos a contactar colegios, empezamos a hacer prototipos, empezamos a desarrollar tecnología, contratamos el equipo de desarrollo, hicimos la I+D, o sea, como que hicimos mucho de la investigación y desarrollo con el capital inicial que habíamos levantado. Y fue mucho de tropiezos porque jurábamos que solucionando el problema tecnológico y de producto, las ventas iban a llegar y la implementación iba a llegar y por supuesto que todos los gobiernos iban a querer comprar esto para sus colegios. Y no fue tan así, ¿no? Entonces yo creo que sí tuvimos ingenuidad en los años iniciales, desde el modelo pedagógico, desde el modelo de implementación y sí, y yo fue como, bueno, si no me va a resultar en Chile, tenemos un Ferrari, vámonos a Silicon Valley. Y levanté capital me fui a Estados Unidos, levanté capital en Silicon Valley, me quedé... ¿Cuánto tiempo te fuiste para allá? Como en una aceleradora estuvimos 6 meses como formalmente y luego estiramos el chicle como 1 año y hackeé mi vida ahí como 2 años. Hackeaba mi vida, es como... arrendé un departamento y ponía el departamento en Airbnb para pagar el arriendo. O sea, como que... ¿Y dónde vivías? Ahí mismo, pero hacía que el Airbnb funcionara para pagar el arriendo. O sea, era como que... hacía que funcionara la cosa, ¿no? Como estuve un tiempo como en un startup hostel que se llamaba Startup Basecamp. Eran como muchas habitaciones, como chiquita, 1 por 1, y al medio como las mesas para trabajar, como era un cowork habitacional en Silicon Valley. Y además me quedé en la casa, como en el guest house de uno de mis inversionistas. O sea, como que vida hackeada, ¿no? Como... ¿Cómo te conseguiste llegar para allá, que te aceptaran esta aceleradora? Lo que pasa es que Lab4U siempre ha estado muy enfocado en desarrollar un producto con un valor social, con un valor pedagógico y tecnología de punta. Entonces, desde el punto de vista de producto, era un Product Accelerator bajo el alero de una empresa de juegos que se llamaba Zynga, que se enfocaba en productos gamificados y que el foco que tenían en ese entonces era para la educación. Entonces, desde un punto de vista de producto... sí había valor. Entonces postulamos y quedamos, ¿no? Y era una inversión de esa aceleradora como $50,000. Entonces con eso empezamos allá. Pero yo he aplicado a todas las aceleradoras que te puedas imaginar. ¿Cachai Y Combinator? Sí. Sí, yo he aplicado 11 veces a Y Combinator y nunca he quedado. O sea, claro. uno, entonces, sí, 11 veces, sí, literal, yo te puedo mostrar en Hacker News, como en la cuenta que tienen, 11 veces he aplicado y no he quedado. Entonces, uno aplica a todos estos fondos para poder hacer que el negocio funcione y que pueda echar a andar. Si uno cree en su producto y cree en su visión, obvio que va a hacer todo lo posible y va a aplicar todas las veces que sea necesaria, aunque los de Y Combinator no crean en Lab4U, yo sí creo en Lab4U. ¿Y cuando te fuiste a Silicon Valley, te fuiste tú sola, parte de tus socios, o se quedó gente acá? Se quedó, éramos pocos, éramos 3, 4, o sea, se quedó gente acá y visitaban mis socios. Sí, pasaban tiempo, pero fui yo la que principalmente se fue y siempre visitaba. Tuvimos early employees muy comprometidos. Yo creo que tener una organización social con impacto social ayuda siempre a atraer mucho talento. Hemos tenido harto talento. O sea, estoy muy orgullosa del talento que siempre hemos tenido. Mira, ¿y ese año, qué año fue el del Silicon Valley? 2015. Ya, 2015. O sea, pasó mucho en 2-3 años. Sí. Fue súper aceleradora. Claro, el 2015 fue esa Product Accelerator. O sea, siempre hemos tenido un producto de muy buena calidad. Aprendí mucho de producto. Fíjate, acá en el 2014, 2015 no había una exigencia de producto como yo diría que la que hay hoy día. Yo
todo lo que aprendí de producto lo aprendí en Silicon Valley. O sea, me preguntaban cómo es tu daily active user o weekly active user, monthly active user, como los unit economics. O sea, había un análisis como el cohort analysis, un análisis de dinámica de producto y de product analytics y de integración para la data, que fue exigencia no de un Corfo, no de inversionistas acá, sino que de una industria en Silicon Valley que está acostumbrada a desarrollar productos digitales con un alto engagement y con una alta retención, que yo diría recién en los últimos 4 o 5 años yo lo he visto en Chile. Pero el 2014, el 2015, esa no era la visión acá en Chile. Yo siento que el ecosistema de emprendimiento en Chile ha madurado un montón. Las startups y la calidad de los productos han madurado un montón. Nos ha hecho muy bien los casos de éxito en esa maduración. Pero cuando partimos éramos muy pocos en el mundo de la tecnología. En EdTech éramos menos y mujeres éramos mucho menos. Ahí como para explicar un poco para los que nos escuchan y nos ven, porque nombraste muchas palabras en inglés y del producto. Perdón mi Spanglish. No, está bien. Para entender un poco, es que allá el producto digital se analiza de una manera totalmente distinta a lo que se hace ahora. Sí. Por ejemplo, estoy hablando de 2014-2015, a mí nunca me preguntaron cuánto revenue tenía. ¿Cuál era mi EBITDA? Porque era muy visión Silicon Valley, que es propio, o sea, como con alta densidad de capital. Hoy día las dinámicas han cambiado y el mercado ha cambiado. Como que lo que tiene un buen ecosistema, como alta densidad de capital y alta densidad de talento. Entonces, la visión de producto era muy distinta. O sea, si tú ves la calidad de los juegos que lanzan en Silicon Valley, con las métricas y los engagements de como más Duolingo-like o cualquiera sea otro de los productos B2C, es muy distinta a lo que se lanzaba acá, sí, ¿no? En cuanto a calidad de UI, UX. O sea, el crecimiento de UI, UX que yo he visto en Chile en los últimos, sí, en los últimos 6, 7 años es brutal, pero el 2014 o el 2015 como que nosotros no teníamos expertise de UI UX. Entonces a mí cuando yo iba me decían, oye, ¿qué es esta porquería? ¿No? Entonces yo volví a Chile, hablaba por Skype con mi equipo y yo decía, oye, me acaban de criticar esto brutal, ¿no? Como que cero UI, cero UX, un gráfico con el acelerómetro y ya está. Entonces tuvimos que como hablar el lenguaje de Silicon Valley y aprender mucho de métricas de producto que no es común, como no es común de los product managers acá. O sea, si tú vas inclusive a las mismas universidades, recién en los últimos años hemos integrado esta visión mucho más UI, UX, orientación al producto, sí, Product Analytics. Hoy día hay un montón de blogs, podcasts como estos y demás que ayudan. Y entonces está como el boom mobile del 2014-2015 con los App Stores y el Google Play Store. Luego como todo el boom de B2B Enterprise, como negocios que estaban funcionando, agregando valor. Y ahora uno de los boom, como en los últimos 5 años, todo lo que es inteligencia artificial. Que en Silicon Valley, como tú ibas a Y Combinator y estaba Sam Altman, como yo iba a los eventos donde yo quería colarme a esos eventos, y estaba Sam Altman ahí hablando del tema de AI previo al lanzamiento de ChatGPT. O sea, como que se venía todo el tema de AI, venía trabajándose, pero luego con el lanzamiento de ChatGPT se masificó. Que es un poco lo que siempre han dicho los emprendedores, que aquí para ir a buscar financiamiento, todo te piden el modelo de negocio, te piden proyecciones futuras, la última línea, todo, y lo que tú nos cuentas un poco es que, claro, allá se veía un poco más el producto, qué es lo que, cómo lo va a tomar el cliente, cómo se va a potenciar, sí, el producto en sí, más que el... Claro, especialmente si dependiendo, como si es un B2, si hay una experiencia más B2C o B2C2B, pero si es como enterprise,
B2B Enterprise, la lógica es distinta. Y el desafío en Latinoamérica que veo es que ha sido muy difícil lanzar productos B2C de alto impacto. Es más B2B Enterprise lo que sale, ¿no? Tienes pocos casos de éxito más B2C, que son más marketplace, no sé, corner shop, o más productos de alimentos. Pero no sé, no conozco un Duolingo latinoamericano. Nosotros que estamos intentando ser el Duolingo de la ciencia, pero son casos muy únicos, ¿no? O un Instagram que se lance desde Latinoamérica, ¿no? Entonces, nuestra fortaleza en Latinoamérica creo que está mucho en los negocios B2B, por un tema de naturaleza de mercado, ¿no? De capacidad de compra, la lógica del mercado y la inversión que se necesita también para un modelo B2C. Sí. En digital, Sí. particularmente. Comal, y todo este tiempo que te ha tocado liderar la empresa, que partió tu liderazgo porque sabías inglés en un principio y después lo has liderado hasta ahora. ¿Qué ha sido lo más complejo por ser mujer liderando en la ciencia? Y tú partiste esto el 2013, 2014, cuando también era que después te entregaron el premio Cartier ahí en Francia. ¿Cómo te ha tocado este proceso vivirlo? ¿Qué ha sido lo más complejo desde tu puesto, desde tu liderazgo? Sí, para mí como el tema de los premios al final te ayudan como a seguir motivándote un poco más porque es tan difícil el camino, recibes tantos rechazos 11 veces de Y Combinator, que los otros premios... Ojalá no estén escuchando aquí. Claro, para que la 12ª sea. Para que sea. Es tan complejo que estos premios igual te ayudan como a uplift al equipo y como elevar un poco los espíritus de las dificultades del equipo, y muchas veces estos premios tienen capital asociado y eso ayuda también a aumentar hacer crecer el runway y tener un poco más para desarrollar el producto y echar a andar todo. Entonces, eso sí ayuda, pero yo creo que el aprendizaje mayor que tuve es como la importancia de trabajar con buenas personas. Yo creo que al final todos los líderes aprendemos que lo más desafiante y lo más importante son las personas, y hoy día yo me he dedicado mucho, y el equipo también, de cuidar mucho nuestra cultura organizacional, enfocarnos mucho en las personas. We hire slow y fire fast, o sea, contratamos lento y despedimos rápido, como el fit cultural. Nuestro proceso de contratación es muy largo y es complejo, tienes que pasar ciertas pruebas, como cuidamos mucho ese fit cultural, y yo te diría que si estoy orgullosa de algo es como mucho del equipo que hemos construido, porque son los equipos los que desarrollan soluciones que tienen impacto, y el tema del género y la mujer, como, claro, al principio éramos muy pocas, estaba a Dani Lorca y otras más, y también muy pocas inversionistas mujeres. No podía haber tantas mujeres. Estaba la Ale Mustaki, que siempre fue muy amable conmigo, la Gina y todo, pero claro, veía muy pocas emprendedoras mujeres. Iba a los eventos de Endeavor y la mayoría era hombres, ¿no? Entonces, claro, no fue como que yo sabía que había una diferencia, pero no fue tema para mí. Yo estaba muy enfocada, no sé si eso era bueno o malo, pero yo estaba muy enfocada, tengo que sacar adelante esto. Hay gente que ha confiado en mí, hay, no sé, un Startup Chile y un Corfo que ha confiado en mí, los inversionistas que han confiado en mí, los colegios que están confiando, como tiene que resultar esto, ¿no? Entonces, entender muy bien el propósito para mí ha sido importante para movilizar personas, movilizar propósitos y movilizar causas. Y para mí esto ha sido más como un movimiento de democratizar la educación STEM. Nadie hablaba de educación STEM hace 10 años, nadie hablaba de la importancia de género en la educación STEM, y hoy día es un tema país, es una política, hay políticas públicas, hay fundaciones que están trabajando en esto. Entonces a mí me pone muy orgullosa saber que bueno que pudimos hacer un poco de ruido en los primeros años y movilizar el tema, y hoy día yo te diría que hoy día lo que más importa son las personas. Las personas son únicas, por lo tanto las organizaciones son únicas, y creo mucho que somos el alma y no el cuerpo. Entonces
conectar con las personas que van a tener impacto es fundamental. Y el camino, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la tecnología. Tecnologías que cambian vidas, tecnologías que ahorran tiempo para tener más tiempo, tecnologías que aumentan el aprendizaje, tecnologías que disminuyen las tasas de reprobación, tecnologías que aumentan las notas, tecnologías que aumentan el interés por las carreras STEM, donde la tecnología es un medio, no es el fin. El fin es el propósito que tenemos. Y las personas nos movilizamos con propósito. Y entonces, para mí, ese espíritu que esté en la organización, que esté en las personas, que esté en nuestro círculo, que esté en el ecosistema, es fundamental. Importante. ¿Y cuál es tu propósito como Comal? Como Comal, mi propósito es impactar en la vida de las personas. Yo quiero mucho a las personas. Me gusta conectar con las personas. Entonces, si puedo agregar valor a las personas, en el rol que esté, ya sea como CEO o cofundadora de Lab4U, donde buscamos democratizar la educación STEM y ayudar a las personas a ser mejores y aprender, o como al colega, o como al hermana, o como al hija, o como al tía. Para mí es como cómo puedo agregar valor a las personas. Yo fui ayudada por muchas personas, entonces siento como un cariño para seguir ayudando y seguir porque, construyendo. ¿te impactó mucho a ti la ayuda que has recibido? Montón. O sea, mentoras, mentores, inversionistas, ecosistemas. Piensa, una chilena, hija de inmigrantes indios de Arica, ha recibido tanto apoyo del ecosistema, de inversionistas, mucho rechazo, que está bien, es parte de, ¿no? Pero al mismo tiempo, siendo una nadie, recibí mucho apoyo y logramos construir una compañía que tiene impacto, que ha construido empresa y producto. ¿Cómo no seguir ayudando? ¿No? Y Comal, nombraste las mentores o mentoras. ¿Cómo tienes un mentor constante? Sí. ¿Y cómo llegaste a tu mentor? Es que tengo varios. ¿Tienes varios? ¿Cuántos? Tengo algunos que saben que son mis mentores. Y otros no saben. Otros no saben que son mis mentores. Y otros que yo sigo en YouTube que no saben que son mis mentores. Yeah. O sea, como que si yo no te conociera y me gusta tu contenido, podría decir que me inspira tu mentoría, ¿no? Claro. Entonces, como ese grupo no sabe y nunca va a saber, porque sigo escuchando esos podcasts. Siempre fui muy estudiosa. O sea, me he leído todos los libros que te puedas imaginar, he escuchado todos los podcasts que te puedas... O sea, yo subo cerro, estoy escuchando un podcast, estoy en el gimnasio, estoy escuchando un podcast, estoy leyendo y escuchando un audiobook. O sea, siempre estoy... La primera vez que levanté capital fue como alguien me dijo, léete este libro, Venture Deals, No More Than Your Lawyer, and you're como ok, no soy abogada de Venture Capital, voy a tener que hablar con esto, y voy a querer ahorrar acá, me voy a leer el libro antes de tener la conversación, me voy a leer el term sheet, me voy a leer... O sea, siempre fui muy estudiosa y yo creo que eso me ha ayudado a todo. Y entonces lo mismo con las mentorías, ¿no? Tengo muy buenos coaches, muy buenas amistades y que tengo peer-to-peer mentors, o sea, otras emprendedoras y emprendedores con los que subimos cerro y conversamos y nos coachamos entre nosotros y nosotras. Algunas que están en etapas más avanzadas, unas muy avanzadas y otras no tan avanzadas. Por ejemplo, un café que le pedía a Dani Undurraga de Corner Shop, ¿no? Como todos estos mentores, cuando tú eres un founder y viene otro emprendedor y yo veo la pasión de ese otro emprendedor o emprendedora, obvio que le voy a dar una hora de mi tiempo o las horas que necesite, ¿no? Entonces, yo he visto eso mismo con otros emprendedores que están a 2 o 3 pasos más adelantados que uno. Jorge Nasser me ha invitado a su oficina y ha sido un gran mentor y he aprendido un montón. Me ha retado también. Que eso uno busca también. Claro, porque quiero ser mejor, ¿no? Día a día. Entonces, y uno tiene que ser responsable. Después que te dan el feedback de decir, oye, te hice caso, como, mira, estos son mis resultados, gracias. De hecho, ayer le escribí a uno de mis mentores como que, oye, me fue bien en esta reunión, gracias, ¿no? Entonces, al final uno construye relaciones personales, es un mundo hecho de personas, trabajando por personas, la tecnología es un medio, ¿no?
Y ahora uno de mis coaches que he programado a mis intereses, GPT, o sea, tengo distintas carpetas con distintos objetivos, mi objetivo de longevidad, mi objetivo de salud, mi objetivo comercial, mi objetivo, o sea, entrenado de tal manera con todo mi contenido en los últimos 2 años y hoy día... Y chateas con ChatGPT y ahí te vas... Sí, o sea, todos los días, todas las horas, o sea, es como Y- optimizo todo lo que se te pueda ocurrir. Y como, por ejemplo, como que para... No sé, meto mis exámenes de sangre, tengo un Excel con todos mis exámenes de sangre, como desde cosas personales, como cosas laborales. Yo ya no escribo correos, no escribo mensajes, ya está todo como entre más automatizado y optimizado mejor. Y ahí tocaste un tema de la inteligencia artificial y te tengo que confesar algo. Yo te robo una frase que te escuché a ti, que siempre la digo, pero digo, te doy los créditos. Cuando tú hablabas de la inteligencia artificial, no va a quitar el trabajo, va a quitar trabajo. Sí. O sea, Eso- no te va a quitar. Y eso es sumamente importante porque al final uno, claro, te va a reemplazar a alguien que sepa ocupar la Sí. inteligencia artificial. No te va a quitar el trabajo. Claro, o en México yo decía que los robots te quiten chamba, no la chamba, ¿no? Claro. Que los robots te quiten pega, pero que no te quiten la pega, Sí. ¿no? Que los robots te ahorren trabajo, la IA te ahorre trabajo, pero no te quite el trabajo, ¿no? Y la transformación de los trabajos del futuro, o sea, sabemos que millones de trabajos se van a perder según el Foro Económico Mundial, pero otros millones de trabajos van a aparecer. O sea, va a haber una reconversión laboral y si nosotros no estamos preparados para poder adoptar la inteligencia artificial en todos nuestros procesos, no nos vamos a quedar atrás. Y más aún, tenemos que desarrollar pensamiento crítico y hacer buenas preguntas para... y ahí viene el pensamiento crítico y la educación científica, la importancia de ella, porque lo más importante son las preguntas, no las respuestas. Sí. Las respuestas vas a tener, ¿no? Pero las preguntas son fundamentales, ¿no? El famoso prompt. El famoso prompt, ¿no? El famoso prompt. Y entonces, para mí, y algo que venimos trabajando en Lab4U, aprendizaje basado en indagación, inquiry, donde es basado en preguntas. Hablamos de preguntas para pensar, ¿no? Ahí hay libros de Melina Furman que hablan sobre las preguntas para pensar. Hay una charla TED preciosa que la recomiendo, preguntas para pensar, para lograr aprendizajes profundos en la ciencia, donde ese cuestionamiento y esa pregunta es la que te abre camino. Y entonces, la misma manera que el aprendizaje basado en indagación, inquiry-based learning, te ayuda a pensar a través de las preguntas, para desarrollar ese pensamiento crítico y científico, lo mismo pasa hoy día con los prompts. Tienes que saber hacer preguntas, Sí. ¿no? Y eso es lo que nosotros fomentamos. Interesante. Todo lo que has leído últimamente, ¿qué libro nos recomendarías leer? Es que ahora estoy leyendo sobre meditación. De hecho, estoy leyendo Meditaciones de Marco Aurelio y otro libro de meditación que me traje de un retiro espiritual que fui. O sea, ese es como mi... Tengo momentos, ¿no? Como hace unos meses estaba releyendo el libro del fundador de Sapos. Sí, el de los ¿no? zapatos. De los zapatos, que el Delivering Happiness, lo estaba releyendo, como ya lo había leído una vez, estaba releyendo, como que tengo mis favoritos. Estaba leyendo uno de Reid Hoffman de inteligencia artificial, que Reid Hoffman es el fundador de LinkedIn y ha invertido mucho en varias empresas y está como de Agentic AI, entonces como que paso por distintas épocas y ahora estoy en una época más espiritual, entonces estoy leyendo sobre meditación. Bueno, ahora yo te traigo de regalo el nuevo libro que lanzó mi señora. ¿Ya? Se llama El éxito de ser tú, así que ahí te lo voy a pasar me para que te lo encanta, leas. me encanta. La está rompiendo, así que... Buenísimo. Oye, Comal, se nos fue el tiempo pero volando. Oh, wow. wow. Y quiero para terminar un poco que nos expliques Lab4U, qué es lo que se viene, cuáles son los desafíos que tiene de aquí para adelante. Sí, hoy día estamos muy motivados. El año pasado empezamos una alianza con INACAP, en donde estamos mejorando la educación STEM junto a una institución que ha innovado en inteligencia artificial. Han sido muy buenos socios, muy buenos partners. Estamos contextualizando nuestros laboratorios a cada carrera STEM, trabajando desde ingeniería en mina a técnico en energía, robótica. Estamos entrando estamos con física mecánica y entrando a distintas áreas. Estamos expandiendo ese modelo de educación superior y educación técnica. Creemos mucho en la educación técnica y en la educación superior para el
mejorar el país. O sea, el futuro del país depende de las industrias en las que vivimos, así que estoy muy motivada por ese crecimiento a través de la inteligencia artificial y la educación STEM. Así que estamos de lleno trabajando para transformarla y hacerla más entretenida. Imagínate un Duolingo de la ciencia con inteligencia artificial potenciado para cada carrera STEM. Así que eso nos tiene muy motivados y que sigamos creciendo y teniendo impacto en la vida de las personas. Creo que es algo que nos caracteriza en Lab4U, ese impacto en las personas, y invito a todos los líderes y a todas las personas de cuidarse a sí mismos para poder cuidar a otros, de quererse a sí mismo para querer a otros, y los buenos líderes se cuidan para cuidar a otros. Sí. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental para mí. Oye, Comal, lo prometido es deuda. Aquí te traigo el libro El éxito de ser tú, de la Ale. Me encanta, me encanta. Poco, así que... Confía en tu poder para crear con propósito la vida que sueñas. Me encanta el tema. Así que muchas gracias. Para que lo leas. Ale, muchas gracias. Definitivamente. Bueno, este está en todas las librerías de Chile y también en Busca Libre, y llega a todas partes del mundo. Ya lo han comprado en España, y en varias partes de Sudamérica, así que no, y es un tremendo libro, y con dedicatoria. Tengo una dedicatoria, ¿no? Sí. Me encanta. Así que para que lo leas y te acompañe como una Biblia, yo lo digo, para las mujeres, pues está full enfocado en el poder de las mujeres, y ver que al final lo que comentabas tú, que cuando uno está bien con uno mismo, está bien con el resto. Total. Oye, tiene una cita de Frigyio Capra, que es un físico, que yo he leído un montón, así que ya me gustó el libro. ¿Viste? Me encanta. Oye, muchas gracias, Comal. Te felicito por toda la trayectoria y todo lo que estás haciendo y cómo estás impactando la educación y la sociedad. Pues, así que muchas gracias por haber estado acá. Feliz de estar acá. Ya, pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube y estar al tanto de todos nuestros próximos capítulos. Un abrazo grande y hasta la próxima.